Los átomos de los diferentes elementos que componen toda la materia no se encuentran aislados unos de otros, sino que se combinan entre ellos para dar lugar a una gran variedad de sustancias químicas cuya composición puede representarse mediante modelos atómicos de esferas compactas unidas entre sí, donde cada elemento químico está indicado mediante un color diferente. Sin embargo, esta forma de indicar la naturaleza microscópica de la materia no resulta útil a la hora de referirnos a cada sustancia química. De ahí que se opte por emplear las denominadas fórmulas químicas, que no son más que expresiones escritas donde aparecen los símbolos de los elementos químicos que componen la sustancia, así como una serie de subíndices que indican la proporción atómica mínima entre ellos. Independientemente de la forma en la que las sustancias se pueden representar, surge una cuestión fundamental y básica para entender la existencia de todas las sustancias. ¿Cuál es la razón por la que los átomos prefieren unirse a estar separados? La respuesta puede visualizarse si representamos la energía del sistema formado por dos átomos inicialmente alejados conforme se van acercando. De este modo, se obtiene una curva característica en la que aparece un punto mínimo. Si bien las atracciones entre electrones de un átomo y protones del otro disminuyen la energía del sistema conforme se acerca, las repulsiones entre cargas del mismo signo elevan el nivel energético de los dos átomos. El balance entre estas dos fuerzas opuestas hace que la situación energéticamente más favorable sea el posicionamiento de los dos átomos a una cierta distancia constante el uno de otro, de forma que se comportan como una unidad debido a que se encuentran enlazados. De este modo, se ha comprobado que los únicos átomos que permanecen de forma aislada son los gases nobles, de ahí su denominación. Por ello, deben tener alguna característica en común que sea la causa de esta independencia microscópica. Si analizamos sus niveles electrónicos, se observa que se encuentran completos, es decir, presentan un número de electrones tal que completan los diferentes niveles de energía. Esta observación sirve para describir las uniones entre dos átomos en cualquiera de los tres tipos de enlaces: iónico, covalente o metálico. Esta distinción se basa en el carácter metálico o no metálico de los átomos que se enlazan. Hablamos de enlace iónico cuando se unen un átomo metálico y otro no metálico debido a que se observa la formación de átomos cargados o iones. De este modo, cuando un átomo de sodio se aproxima a un átomo de cloro, se produce una transferencia del último electrón de aquel hasta el átomo de cloro, de forma que se obtiene el anión cloruro en las cercanías del catión sódico, cuya atracción electrostática los mantiene unidos. Esta tendencia por parte de los átomos metálicos a perder sus electrones más externos a favor de su captura por parte de los átomos no metálicos para completar su nivel electrónico más externo hace que aparezcan las proporciones que encontramos en los compuestos iónicos. Esta misma interacción eléctrica tiene una disposición tridimensional, es decir, no está direccionada en el espacio, y es por ello por la que los compuestos iónicos disponen sus iones en grandes redes tridimensionales de forma repetida y ordenada, denominadas cristales o estructuras cristalinas. En segundo lugar, la interacción entre dos átomos no metálicos es descrita por el enlace covalente, cuya base teórica se encuentra en la preferencia por mantener sus electrones más externos por parte de los dos átomos que se encuentran. La solución radica en compartir tantos electrones como necesiten para completar su nivel electrónico superficial. De este modo, dos átomos de hidrógeno comparten un electrón cada uno, y por ello tenemos H2. Dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno comparten dos pares de electrones para formar los dos enlaces covalentes que encontramos en el agua, H2O, mientras que el metano, a su vez, tiene la fórmula CH4 porque el carbono necesita 4 enlaces que provienen de los electrones de 4 átomos diferentes para completar su segundo nivel electrónico. A diferencia de los compuestos iónicos, las uniones covalentes se encuentran direccionadas y limitadas dentro de la sustancia, por lo cual no aparecen cristales, sino entidades independientes bien diferenciadas y reconocibles que se denominan moléculas. Es decir, solo los compuestos covalentes forman moléculas. Finalmente, el tercer tipo de enlace se denomina metálico y se encuentra entre los átomos de los elementos metálicos, como ocurre en un trozo de hierro o en un cable de cobre, donde todos sus átomos tienen la tendencia a perder electrones y ordenar los cationes en una red cristalina tridimensional inmersa en una nube de electrones, cuya elevada movilidad explica la facilidad para conducir la electricidad y el calor de los metales. Una vez conocemos los fundamentos físicos que mantienen los átomos de los compuestos químicos unidos en las sustancias que forman parte de la materia, estamos en disposición de asignar una fórmula y un nombre a cada una de ellas. Si bien todos los compuestos pueden dividirse en inorgánicos y orgánicos, dependiendo de su origen geológico o biológico,
este curso solo nos centraremos en la naturaleza de las sustancias minerales. Dependiendo del número de elementos que los componen, los compuestos inorgánicos suelen clasificarse en binarios, ternarios o cuaternarios, siendo los primeros los únicos que estudiaremos en profundidad por su simplicidad y por ser la base para entender las reglas de formulación y nomenclatura de estos compuestos. Así, podemos distinguir los compuestos que tienen oxígeno y que se denominan óxidos, los que tienen hidrógeno, que pueden ser hidruros o hidrácidos, y el resto de elementos, que se engloban como sales binarias. El organismo internacional que regula todo el conocimiento químico es la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, o más conocida como UPAC por sus siglas en inglés. Así, es la encargada de establecer el procedimiento para escribir la fórmula química de cualquier compuesto químico, así como las reglas de nomenclatura de todos ellos, para que la comunidad científica internacional utilice el mismo criterio y se entienda en todo el mundo, en cualquier momento de la historia. En cuanto a la formulación, tenemos que tener presentes, por un lado, las valencias de los diferentes elementos químicos, que no son más que las cargas eléctricas de los átomos cuando se combinan en el compuesto. Por otro lado, el orden de escritura de los elementos, de forma que siempre escribiremos a la izquierda el elemento con valencia positiva y a la derecha el negativo. En este sentido, debemos prestar atención cuando los dos átomos puedan actuar con valencias positivas y negativas, es decir, las combinaciones binarias de los no metales, de forma que la preferencia por actuar con valencia negativa disminuye de derecha a izquierda y de arriba a abajo en la tabla periódica, teniendo en cuenta la situación especial del hidrógeno delante del nitrógeno. Por último, y basándonos siempre en el principio de electroneutralidad, por el que las cargas eléctricas de los iones deben compensarse en los compuestos neutros, se ajustarán los subíndices para que el número de átomos de cada ion, junto con su carga, resulten equivalentes. Con todo ello, la fórmula de un compuesto inorgánico binario se puede obtener directamente sin más que posicionar los iones con sus cargas en el orden correcto e intercambiándolos sin tener en cuenta su signo para finalmente simplificar siempre que sea posible. En cuanto a las reglas para nombrar compuestos inorgánicos binarios, debemos considerar la posibilidad de tener tres sistemas de nomenclatura alternativos para un mismo compuesto: la nomenclatura sistemática, la stock y la tradicional. La primera hace uso de una serie de prefijos latinos para indicar el número de átomos de cada ion, es decir, los subíndices del anión y del catión en la fórmula del compuesto. Por su parte, la nomenclatura stock se centra en indicar la valencia con la que actúa el catión solo en el caso en el que existan varias posibilidades, mediante números romanos entre paréntesis. Finalmente, el sistema tradicional de nomenclatura emplea los sufijos ico y oso junto a los prefijos per e hipo para designar las valencias de mayor a menor de los cationes de un elemento. Con estas generalidades en la cabeza, los nombres de estos compuestos siempre comienzan por el anión, con la terminación uro al final del nombre del elemento, y después el catión. Si se utiliza la nomenclatura sistemática, se preceden por los prefijos latinos y se añade la palabra de entre medias. Si es el sistema stock el seleccionado, tras el nombre del anión se añade la palabra de, y seguido el nombre del elemento que actúa como catión, seguido de su valencia en números romanos entre paréntesis, solo en el caso de tener varias posibilidades, con lo cual se indica cuál de ellas es la que emplea en el compuesto concreto. Finalmente, cuando se nombra tradicionalmente un compuesto binario, tenemos el nombre del anión y del catión seguidos, cada uno con sus sufijos concretos dependiendo de su valencia. Aplicando estas reglas de formulación y nomenclatura a los compuestos inorgánicos binarios, debemos ser capaces de conocer la composición y nombre de las sustancias binarias, los óxidos y los compuestos binarios hidrogenados, cada uno de ellos con una fórmula química general que permite reconocerlos a simple vista. Para finalizar este tema, debemos analizar dos propiedades importantes de todos los compuestos químicos, como son el tamaño y la masa de las moléculas o cristales. Para ello debemos tener presente que los átomos no son capaces ni de verse con el microscopio más potente ni pesarse de forma aislada. En realidad, la ciencia está avanzando mucho en este sentido y se han construido sistemas basados en sondas atómicas que perciben la presencia de átomos aislados, acercándonos cada día más a la nanotecnología de una forma real. No obstante, cuando se analiza el tamaño de los átomos, se habla de radioatómico, iónico, covalente o metálico, todos ellos con valores tan pequeños en unidades del sistema internacional que se opta por utilizar el Armstrong como unidad de medida a escala atómico-molecular. En cuanto a la masa de los átomos, como también su valor es muy pequeño cuando se expresa en kilogramos,
Se opta por la unidad de masa atómica como base de medida. Los valores de masa atómica de cada elemento se encuentran como información en la mayoría de las tablas periódicas para ser consultada. Puesto que esta característica es aditiva, cuando trabajemos con sustancias químicas podemos calcular la masa fórmula de una sustancia cristalina o la masa molecular de una sustancia covalente, sin más que sumar la masa atómica de todos los elementos que la componen, teniendo en cuenta siempre el número de átomos de cada tipo. Como resumen del tema, debemos considerar que los compuestos químicos son combinaciones de diferentes elementos en diferentes proporciones, que se representan de forma gráfica mediante modelos moleculares de bolas o más comúnmente por su fórmula química, una expresión que indica el tipo y número de átomos que compone la sustancia. Las uniones que mantienen distintos átomos enlazados pueden ser de tipo iónico, covalente o metálico, dependiendo de la naturaleza química de los dos átomos que se encuentren, pero todos ellos basados en la atracción y repulsión entre las partículas subatómicas que los componen. Finalmente, para formular y nombrar los diferentes compuestos químicos, existen una serie de reglas propuestas por la UPAC que permiten escribir la fórmula y asignar hasta 3 nombres diferentes a una misma sustancia y que facilita la comunicación científica de forma internacional y unificada.